Antes y durante la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos que participaron desarrollaron una serie de fusiles semiautomáticos. El fusil de cerrojo ya era una tecnología obsoleta. Solo los estadounidenses lograron armar a cada persona con un arma semiautomática, obviamente con el famoso M1 Garand, pero los segundos que estuvieron más cerca de lograrlo fueron los soviéticos con el SVT-40. Hola a todos, yo como siempre soy Vlades para Historia, disparo y solo sé disparar cosas. Si bien el ejército rojo de los años 40 puede parecernos un ejército tosco, rudo, que depende de los números y la simplicidad, esto no siempre es cierto. El ejército soviético, de hecho quizás libre de muchos prejuicios, a menudo buscó soluciones muy originales, tanto así que fueron de los primeros en utilizar un arma semiautomática. Esta serie de fusiles semiautomáticos terminarán en el SVT-40 que tenemos aquí, que sin embargo será un arma que hasta el final de su vida presentará problemas. Tendrá muchas cosas positivas, pero también algunas negativas, dada también su historia complicada, la historia de su desarrollo y la historia de su producción. Así que vamos al estudio para ver bien qué es lo que tenemos entre manos, por qué el SVT es como es, luego obviamente lo vemos de cerca, lo desarmamos y luego claramente, obligatoriamente, lo probamos en el campo de tiro. ¿Por dónde se empieza a contar la historia de un arma tan icónica? Bueno, por el principio. El inicio, como siempre, como en muchas de estas historias que les cuento, es en 1886, cuando, repítanlo conmigo, los franceses introducen el fusil Lebel. El fusil Lebel, equipado con un nuevo cartucho de pólvora sin humo, permitirá un enorme avance tecnológico. La pólvora sin humo, de hecho, permitirá las armas semiautomáticas, quemando mucho más limpio y de manera más regular. Con ella nacerán las primeras ametralladoras. Y si nacerán bastante rápido muchas diferentes ametralladoras, nacerán relativamente rápido. Una serie de pistolas semiautomáticas para tener fusiles de infantería semiautomáticos realmente eficaces, habrá que esperar más. Los motivos serán principalmente dos. El primero, puramente técnico. En la ametralladora utilizamos una munición de plena potencia, pero tenemos mucho peso y por lo tanto material disponible para hacerla funcionar. Las pistolas sí, son ligeras, pero las presiones y las energías que deben contener son mucho más bajas. El fusil de infantería debe tener el cartucho de plena potencia, con un peso contenido, pero manteniéndose robusto y confiable. Es un sistema de arma que en cualquier parte del mundo requerirá mucho más esfuerzo e investigación por parte de los armeros y las empresas para encontrar una solución eficiente. Piensen, por ejemplo, en el caso del Lebel francés. Tenía una munición innovadora, sí, pero al ser adoptada con prisa y siendo una tecnología nueva, era menos que ideal. Los rusos, a principios del siglo XX, comprarán una serie de ametralladoras Maxim que utilizarán en la guerra contra Japón entre 1904 y 1905. Una guerra que, como es bien sabido, será ganada por Japón. Una guerra que será, en cierto modo, un preludio, tácticamente hablando, de la Primera Guerra Mundial. Veremos grandes maniobras al estilo antiguo, pero también un uso extensivo de fortificaciones de campaña como la trinchera y precisamente de tácticas donde se utilizaba la ametralladora. Y después de esta guerra, serán muchos los armeros rusos que intentarán desarrollar un arma autómata. Fyodorov, Degtyarev y obviamente nuestro Tokarev. Sin embargo, a pesar de la experiencia de la guerra ruso-japonesa, las innovaciones tácticas no fueron comprendidas por los altos mandos rusos. Hay un episodio muy particular que es significativo. El 21 de febrero de 1912, el zar Nicolás II asistió a una lección de Fyodorov. Fyodorov, que era un oficial militar pero también un profesional, profesor en la Escuela de Oficiales de Infantería de Oranienbaum, Fyodorov en ese momento ya había construido una serie de prototipos de lo que eventualmente se convertiría en el famoso Fyodorov 1916, considerado por algunos como el primer fusil de asalto. Yo no haría esa comparación, pero esa es una historia para otro día. Durante una pausa, el zar le preguntó a Fyodorov si realmente había sido él quien inventó ese fusil semiautomático. Exactamente, fui yo, Su Majestad, respondió el coronel Fyodorov. Estoy totalmente en contra de su uso en el ejército, dijo el zar. Un poco avergonzado, Fyodorov respondió, Majestad, ¿puedo preguntarle por qué? Y la respuesta del zar es perfectamente icónica de cuál era el pensamiento militar de la época, porque no habría suficientes municiones. Esta respuesta nos parece casi ridícula, ese pensamiento tan anticuado. Sin embargo, hay consideraciones muy serias que tomar en cuenta. Sí, en las áreas más industrializadas de Europa y del mundo se estaban difundiendo los ferrocarriles.
Sin embargo, muchísimas operaciones militares, como las que realizó Rusia contra Japón, se llevaban a cabo en lugares relativamente remotos. Y en lugares remotos había que llevar las municiones a mano o a lomo de mula, de caballo. Esta renuencia al desperdicio de municiones y a sistemas que permiten el desperdicio de municiones ya la hemos visto. Hay algunos casos significativos. El primero que me viene a la mente es en América, donde la caballería americana, caso único en el mundo, pasó de tener como dotación una carabina de repetición, la Spencer 1860, a un fusil de tiro único, renunciando al sistema de repetición. Otro ejemplo que podemos mencionar es el de los italianos que, al adoptar el Wetterli suizo, un Wetterli que nace como arma de repetición, le quitan todo el sistema de carga y lo adoptan como arma de tiro único. Y luego, unos 10 años después, darse cuenta del error y volver a ponerle un cargador. Pero hay muchos ejemplos que podemos dar de lo reacias que eran las potencias europeas incluso solo a adoptar un cargador. No hablemos de un arma autómata que en sus ojos habría permitido el desperdicio de municiones por parte de soldados poco entrenados y a menudo analfabetas. Obviamente esto, como el resto de lo que hemos visto en el canal, cambiará bastante rápido cuando los rusos y los turcos se enfrenten durante el asedio de Plevna entre 1877 y 1880. A pesar de que los rusos ganarán este asedio, los turcos demostrarán el poder del arma de repetición. Desde ese momento en adelante, el cargador y el sistema de repetición serán aceptados, pero para el arma semiautomática todavía habrá que esperar. Teniendo en mente este contexto, finalmente presentamos al héroe de nuestra historia. Fyodor Vasilievich Tokarev nació en 1871 en un pueblo de la región de Rostov, en una familia cosaca. Recibió poca educación primaria en la escuela parroquial. Sin embargo, en 1885 ingresó a un instituto técnico de esa zona. En el instituto técnico, gracias a su talento, tuvo la suerte de estudiar con un armero bastante importante. Este armero, un tal Chernolikov, había trabajado en el arsenal de Tula y en particular fue responsable de un proyecto de un fusil que hoy es muy raro para los coleccionistas. Se trata del fusil modelo 1860 para los cosacos, conocido a menudo entre los coleccionistas como el fusil Chernolikov, un fusil de avancarga que nos parece un poco extraño por la forma particular de su martillo, pero también por su gatillo especial. Con esta formación técnica de primera mano, en 1891 se gradúa y es enviado como armero a un regimiento cosaco. A pesar de tener poca educación primaria, era una persona muy inteligente y en 1900 logra graduarse como oficial. Y en 1907 terminará en la escuela de infantería de Oranienbaum. Oranienbaum era el lugar donde terminaban los más grandes talentos militares de Rusia. Sí, era una escuela para oficiales de infantería, pero también era un centro experimental y de pruebas. Y precisamente en 1907, justo después de la mencionada guerra ruso-japonesa, construyó su primer fusil automático, que no fue más que una conversión con sistema de retroceso corto de un Mosin Nagant normal. Como este proyecto tenía potencial, fue enviado a la fábrica de armas de Sestroretsk. Las más famosas, obviamente, son Tula e Izhevsk, pero también hay fábricas de armas en Sestroretsk, donde permanece desde 1908 hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, continuando a trabajar en estas ideas suyas del arma autocargante. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial es llamado a filas para ir a combatir, pero después de un año y medio sin demasiada acción, regresa de nuevo a la fábrica de armas. Pero como ya dijimos, la Rusia imperial era un terreno poco fértil para estos inventos. Solo Fyodorov logrará construir, aunque en números muy limitados y casi de manera experimental, su famoso Fyodorov Avtomat. Tokarev, al igual que muchos otros inventores, tendrá que esperar al final de la revolución y de la guerra civil en Rusia. Rusia, que ahora se había convertido en la Unión Soviética, presentaba nuevas oportunidades para estos personajes. También porque los altos mandos, menos conservadores que los antiguos mandos zaristas, daban espacio a estas innovaciones, que no solo debían ser una forma de difundir la revolución, sino también una manera de demostrarle al mundo entero la excelente modernidad de la Unión Soviética. En 1925 Tokarev construyó una ametralladora, una modificación de la ametralladora Maxim, por lo que es conocida como Maxim.
Tokarev, que es adoptada oficialmente por el ejército soviético, es el primer gran éxito de nuestro inventor. Esta ametralladora se fabricará en unos pocos miles de ejemplares. No tendrá un éxito particularmente grande. La mayoría de las Maxim Tokarev terminarán o en China, dadas como ayuda durante la Guerra Civil, o también en España, durante la Guerra Civil Española, obviamente. De hecho, esta ametralladora será reemplazada solo 2 años después por la mucho mejor DP-27 de Degtyarev, un arma que tuvimos la suerte de ver hace muchos años en el canal. Tokarev continuará su trabajo en armas semiautomáticas. En 1927, imaginen que creará lo que es esencialmente una metralleta. Pero recuerden que en este momento Rusia todavía no produce municiones de pistola porque no tiene una pistola semiautomática. Para hacer esta metralleta, Tokarev incluso usará la munición del revólver Nagant. Todo quedará en estado experimental. Obviamente, como acabamos de decir, el gran éxito de Tokarev después de este experimento será la adopción de la TT-30 y luego la TT-33. La pistola Tula Tokarev será el arma semiautomática reglamentaria de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial y en los años siguientes. Había hecho una ametralladora, había hecho una metralleta, había hecho una pistola, quizás su mayor éxito. A esta colección le faltaba su primer proyecto, un fusil autómata. El proyecto más difícil de todos, ya antes, junto con el desarrollo de lo que debía ser la ametralladora ligera, la que se convertiría en la Maxim Tokarev. Y por otro lado, porque siempre dentro del mismo proyecto, el programa, la DP-27 de Degtyarev, se empezaba a trabajar en el fusil autómata. Grandes y pequeños nombres de la ingeniería armamentista rusa participaron en este programa en los años 20. Nombres poco conocidos como Kolesnikov y Konovalov y grandes nombres como los ya mencionados Fedorov, Degtyarev y Tokarev. A los diseñadores se les encargó crear un fusil que pesara menos de 4 kilogramos, que fuera automático y de fuego selectivo y que utilizara el cartucho estándar de 7,62. El ajuste de estos prototipos terminó en 1925 y al año siguiente, en 1926, se realizaron las primeras pruebas para la adopción de un arma nueva. Fyodorov y Tokarev presentarán fusiles de corto retroceso, también porque eran proyectos en los que ya estaban trabajando. Degtyarev, en cambio, trabajará en un fusil operado por gas. La comisión quedó impresionada, sin embargo, los fusiles fueron considerados insuficientes. Se dieron algunos consejos, se establecieron otros requisitos como por ejemplo la bayoneta. Además, otra cosa que la comisión notó fue el problema del calibre. El cartucho 7,62 x 54R de hecho no es muy adecuada para las armas semiautomáticas. El Fyodorov Automat que ya mencionamos de hecho usa el cartucho 6,5 Arisaka. El reborde sobresaliente del cartucho y su gran potencia en realidad causaban problemas a las armas semiautomáticas. Y si a pesar de todo Rusia y los exestados satélites todavía usan este calibre, Rusia y la Unión Soviética han intentado varias veces reemplazarlo. De hecho, una nota de la Comisión de 1928 dice que será necesario experimentar con nuevas municiones en un calibre de 2.5 líneas, es decir, 5.45. Cuando en los años 70 la AK-74 utilice una bala precisamente de ese diámetro, no es casualidad, porque ya se habían realizado una serie de trabajos de experimentación con esa dimensión. Y los diseñadores de la munición retomarán en parte ese trabajo. Con el tiempo sabemos cómo resultó todo. Esta recomendación fue tomada en cuenta. Sin embargo, la necesidad logística del gigantesco ejército soviético prevaleció. El trabajo continuará con el cartucho 7,62 x 54. La segunda competencia de estas armas, que fueron revisadas y modificadas, tuvo lugar en junio de 1928. Junto a los grandes de siempre, Fyodorov, Degtyarev, Tokarev, vemos muchos otros nombres. Uraznov, Kuznetsov y una nota muy interesante, un inventor bastante olvidado, un tal Roshchev, un armero que tuvo muy poca suerte, que trabajaba y trabajará durante décadas en un sistema de masa con retardo. Y aunque ninguna de sus armas fue adoptada jamás, varios autores, como por ejemplo Obolotin, un autor famosísimo sobre armas soviéticas, lo reconocen como uno de los padres de la experimentación armamentista en la Unión Soviética. La segunda prueba competitiva fracasó. Ningún arma era satisfactoria.
Para 1930 habría una tercera prueba competitiva. De nuevo, muchos inventores se presentarán y de nuevo las armas serán sustancialmente insatisfactorias. Entre el 4 y el 6 de abril de 1930, la comisión, en una reunión junto con los inventores, inicia una importante discusión que dará forma al futuro de este programa. A pesar de proyectos muy interesantes, la comisión llega a la conclusión de que ahora en 1930 están estancados. Se han quedado en 1960, no se han hecho avances. Y para avanzar era necesario definir mejor los requisitos. Los principales requisitos que encontraremos, y muchos de estos detalles, y esto es lo importante, los veremos en el SVT-40, son 7. El primero, obviamente, es mantener el calibre ya existente, el 7,62 x 54R. El segundo requisito es que el peso debía ser de un máximo de 4 kilogramos. El tercer requisito se refería al cargador. Podía ser desmontable, de doble hilera, de 10 o 15 cartuchos o un cargador interno fijo de 5 o 10 cartuchos. El cuarto requisito se refería a los mecanismos de seguridad. El arma debía ser perfectamente segura mecánicamente cuando hubiera una bala en la recámara. El quinto requisito exigía un freno de boca para controlar la elevación y el retroceso del arma y un reductor de cadencia de fuego, ya que recuerden que en este momento todas son armas de fuego selectivo. Bueno, no sé cuántos de ustedes hayan disparado en automático calibres de plena potencia. Las armas no son particularmente controlables. El sexto requisito, que era muy importante en esa época, aunque para nosotros suene un poco ridículo, la importante posibilidad de montar una bayoneta. El séptimo requisito, vago pero importante, era la máxima simplicidad de construcción y uso. Sin embargo, en 1930 hubo otro cambio importantísimo. Los soviéticos estaban observando muy atentamente lo que hacían los estadounidenses al otro lado del océano. Los estadounidenses llevaban años realizando una serie de rigurosísimos experimentos para la adopción de un arma semiautomática. Ya contamos bien esta historia al hablar del M1 Garand, y pocas naciones han probado también su propio equipo como los estadounidenses. Al observar las pruebas de los estadounidenses, se añadió otro requisito importantísimo para nuestra historia. Las armas debían funcionar a gas, no con un cañón móvil. En 1930 entonces se hace una especie de limpieza y muchos de los sistemas que el mismo Tokarev había diseñado deben ser completamente descartados. El fusil de Tokarev que había presentado hasta ese momento, de hecho, recuerden, era con retroceso de cañón, no a gas. Y 1930 también será el año en que se decide volver a producir los Mosin, precisamente porque el programa del fusil semiautomático se estaba retrasando. Entonces, habiéndolo, entre comillas, reiniciado, todavía no es capaz de producir un fusil terminado. No es casualidad que los Mosin también tengan una historia muy interesante. Influenciados por este fracaso, por este reinicio en el programa del fusil semiautomático, se tuvo la posibilidad de contar con fusiles. La historia y entonces el Mosin vuelve a entrar en producción. Y en este contexto surgirá un nuevo diseño. Un diseño y un inventor más joven que los otros mencionados. Un inventor cuyo fusil de 1926 pasará desapercibido porque aún no era perfecto, pero el nuevo de 1931 impresionará mucho a la Comisión Soviética. El nombre de esta nueva joven estrella, que en ese entonces tenía poco más de 30 años, era Sergei Simonov. El fusil de Simonov realmente impresiona a la Comisión Soviética. Tanto los impresiona y tanto los impresiona una versión mejorada en 1934 que deciden ponerlo en preproducción, hacer un lote experimental para dárselo a las tropas. Tokarev en este contexto no se queda de brazos cruzados. Creará un sistema a gas muy sencillo, al cual llegaremos porque es una parte muy interesante de esta historia, y también cambiará algunos detalles del funcionamiento del arma. Donde antes utilizaba un cerrojo rotativo, pasará a un cerrojo oscilante, definitivamente más sencillo, un poco copiando lo que estaba haciendo Simonov. Al final, para los soviéticos a elegir, solo estaban estas dos armas que habían surgido como las mejores. El nuevo fusil de Tokarev, operado a gas con un cerrojo oscilante, y el fusil de Simonov. Se realizaron pruebas sumamente rigurosas. Las armas fueron desmontadas en todas sus partes, analizadas, estudiadas, probadas, testeadas. Las pruebas de 1935 y 1937 tendrán un ganador.
Simonov, cuyo fusil de fuego selectivo activo es adoptado como ABS-36 precisamente en ese año. Se produjeron en total alrededor de 65.000. Sin embargo, no era perfecto, como muchas armas autosemicargadoras. Al inicio de la producción sufría de muchos pequeños detalles. El primer uso fue durante la guerra entre Finlandia y la Unión Soviética, donde los soviéticos, por ejemplo, se quejaron de la fiabilidad a bajas temperaturas. Los finlandeses estaban muy impresionados por la capacidad de fuego del Simonov. El inicio de la producción resultaría difícil y Simonov, junto con su equipo, nunca sería capaz de resolver totalmente los problemas del arma. Problemas que cabe señalar atribuía principalmente a la munición utilizada y a su reborde sobresaliente. Era un problema considerable. El 22 de mayo de 1938, así, el comisario del Pueblo para la Defensa convoca un nuevo concurso para un nuevo fusil automático. Se presentaron los nuevos sistemas, se compararon los sistemas de Tokarev, de Simonov, el ya existente, y de un tal Rukashnikov. Los resultados de las pruebas fueron que en realidad ningún fusil era completamente satisfactorio. Rukashnikov fue completamente descartado. El fusil de Simonov era más sencillo de producir, menos costoso de fabricar y tenía menos piezas, pero el de Tokarev resultó ser, a pesar de su mayor peso, más confiable. O quizás debido al mayor peso, es decir, a componentes un poco más gruesos. Y además, en comparación con el fusil de Simonov, el fusil de Tokarev tenía una gran ventaja, una ventaja que no podemos subestimar en esta historia. Le gustaba a Stalin. Por eso, en 1938 fue adoptado como SVT-38. También el SVT-38 y el AB-38, su versión de fuego selectivo, tienen toda una serie de problemas. Problemas que se corrigen más o menos en la versión que debía ser la definitiva. El SVT-40 fue una adopción apresurada y realmente no hay que subestimar la influencia de Stalin. Stalin, que estaba muy fascinado y obsesionado con los fusiles semiautomáticos, quería que todos estuvieran armados con un fusil semiautomático. Estos planes, obviamente, fueron interrumpidos por la invasión de Alemania en 1941. Había que producir muchos fusiles y había que producirlos ya. Y un SVT-40 costaba 5 veces más que un Mosin. La producción se ralentizó rápidamente hasta cesar por completo, para hacer espacio a armas como los Mosin y las metralletas. Y luego, hacia el 45, con el regreso del buen viejo Simonov y su famosísimo SKS-45, otra arma icónica que hemos visto ampliamente en el canal. Los SVT-40 durante toda su vida estarán plagados de problemas. Me gusta comparar el SVT-40 con el Garand porque el Garand es el otro famoso fusil semiautomático de la Segunda Guerra Mundial. El Garand es un arma completa. En el momento en que llega al campo de batalla, todos los problemas más o menos ya han sido diagnosticados y corregidos. Por eso, el Garand tendrá una vida larguísima. No será así para el SVT-40, que en su corta vida estará plagado de problemas. Hay una cosa en la que el SVT-40 acertará de manera poética: el sistema de gas. Este sistema de gas, creado precisamente después de 1930 tras la imposición del funcionamiento por gas, resultará ser extremadamente simple y confiable, que será adoptado primero por los alemanes para su Gewehr 43 y luego por todo el mundo. Si toman la mayoría de las armas que usan un pistón de recorrido corto como el RX italiano, que hoy utiliza el ejército italiano, y la desarman, notarán que el sistema de gas es extremadamente similar al del SVT-40. Ese es el gran legado de esta arma. En sí misma no fue un gran éxito, pero fue un hito para este componente en particular. De hecho, ¿saben qué? Ya que estamos hablando de esto, es hora de mover la cámara y verlo de cerca. Y aquí estamos, echando un vistazo de cerca a este estupendo SVT que, como pueden ver, es larguísimo y... No me cabe, no. Viene en el encuadre, aunque la cámara está bastante lejos. Del arma misma. Comenzamos nuestro recorrido como siempre con las inscripciones y marcas del arma. Este fue producido en 1943, así que es un ejemplar de última producción, cuando prácticamente en esos años se producía muy poco y se ensamblaba con partes ya hechas para no desperdiciar absolutamente nada. También porque en 1942 la gran producción cesa, repito. Continuará hasta 1945, pero con pocos ejemplares por cada año.
Entonces, incluso en los pequeños detalles, este es un receptor, un arma de último tipo, ya que ha habido relativamente muchos cambios. Entonces, esta arma presenta todas las características de los SVD de producción tardía. También porque en muchos pequeños detalles, en algunos trabajos en el receptor, en el compensador, han cambiado algunas pequeñas cosas que hoy fascinan muchísimo a los diferentes coleccionistas de estas armas. Cerca de la boca del arma tenemos ante todo un compensador. Como pueden ver, este compensador tiene una serie de 6 ranuras de cada lado que ayudan a estabilizar el arma. De hecho, durante la prueba de tiro lo veremos, pero entre el buen sistema de gas y este compensador, el fusil retrocede sorprendentemente poco, o al menos mucho menos que un Mosin en el mismo calibre. Luego tenemos, muy al estilo soviético, un alza protegida por esta pieza de chapa perforada en la parte superior, de modo que se puede colocar una herramienta dentro para ajustarla en altura y así poner a cero el arma. Por cierto, es un diseño que se mantendrá mucho tiempo en las armas soviéticas. Debajo de esta pieza, o mejor dicho, de estas dos piezas de chapa, tenemos oculto el sistema de gas. Estas dos partes están perforadas para una mejor ventilación, obviamente para enfriar todo el conjunto. Debajo de aquí, del arma, también tenemos un cepillo para la limpieza del arma misma y obviamente el soporte para la bayoneta. La bayoneta puede ser colocada. Lo veremos un poco mejor durante la prueba de fuego, y al presionar el botón en la bayoneta, aquí del otro lado, como pueden ver, puede ser removida. Aquí está. Yendo cada vez más hacia atrás, el guardamanos presenta otros orificios para la ventilación, justamente porque con el volumen de fuego de las armas semiautomáticas se necesita más ventilación. Yendo hacia atrás, encontramos una hendidura aquí en la madera para poner la mano. Hablaremos un poco mejor de esto durante la prueba de fuego, pero en mi opinión, ergonómicamente, el gran defecto de este fusil es que está terriblemente desbalanceado hacia adelante. Luego tenemos una mira ajustable en elevación hasta 1500 metros que recuerda mucho a las de los Mosin, obviamente los Mosin de cerrojo. Es bastante evidente la manija de carga que opera el portacerrojo. Retrocediendo a los controles del arma, encontramos también la liberación del cargador, una liberación que es bastante voluminosa, pero que se puede quitar del medio para protegerla un poco. O si solo tenemos un cargador, debemos cargar el arma con peines, pero de todas formas podemos activarlo como en los AK y quitar el cargador después de 10 disparos. Luego tenemos un gatillo. Se puede ver un poco mejor desde este lado el seguro del arma, que no hace nada más que bloquear físicamente el gatillo para que no se pueda presionar. Muy simple, muy fácil y económica de construir, y a pesar de eso, estas armas, como mencioné, costaban 5 veces más que los Mosin. Retrocediendo, la culata, que tiene un tornillo de refuerzo para la acción, vuelve a mostrar el número de serie y termina con una pieza de acero, justo para poder usarla también como garrote. Pero la parte realmente interesante del SVT-40, como dijimos, es su sistema de gas. Tenemos que llegar a él desmontando toda una serie de piezas. Ahora quiero decir algo, este desmontaje parecerá por momentos relativamente complicado. Antes de la sesión de disparo, esta arma tenía un pequeño problema precisamente con el sistema de gas y había necesitado un ajuste. Digamos que he desmontado y vuelto a montar armas un poco menos ensambladas a presión que esta. Esta está completamente ensamblada a presión, como suelen hacer las armas soviéticas. Pero hay que estar constantemente luchando contra los resortes. Entonces, primero nos aseguramos de que el arma esté descargada y tenemos que montar el martillo si no está ya montado, porque si no se interpone y no quiere cooperar. Ahora podemos continuar. Como pueden ver, está la cubierta superior que bloquea el resorte. Tenemos que hacer algo un poco extraño porque tenemos que quitar la cubierta superior. El problema es que la mitad de las veces, en esta operación, el resorte será lanzado hacia su línea de tiro. Así que intentaré hacerlo cubriendo la cámara lo menos posible, pero también asegurándome de que no salgan piezas volando. Ojalá. ¿O te parece sencillo? Espera, no, lo tengo que hacer yo. No debo porque me tengo que coordinar. Aquí está. Deja la mano, quita la mano, quita la mano. Aquí está. Ya entendí por qué sí. Porque toda la tensión del resorte, que además no está sostenido por nada. Aquí, y la mitad de las veces durante esta maniobra sale disparada al olvido. Así podemos quitar el resorte mismo que, ojo, está bajo tensión otra vez.
aquí está. ¿De verdad es así? ¿Todo encajado? ¿Tú qué dices? Sí, 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 fantástico. Me gustaría escuchar las maldiciones de quien tuvo que hacerlo. Además, 2 resortes con 2 separados aquí por resorte. También me gustaría saber por qué. También me gustaría saber la razón. Finalmente podemos proceder de esta manera para quitar el portacerrojo junto con el cerrojo mismo. También separamos el cerrojo del portacerrojo. Ahora echemos un vistazo aquí al sistema. Tenemos un portacerrojo extremadamente simple desde este punto de vista. Aquí vemos dónde actuará la varilla de operación del arma con pistón de recorrido corto. Vemos 2 grandes ventanas que regulan el movimiento del propio cerrojo. Por lo demás, como pueden ver, literalmente no hay nada en este portacerrojo. El cerrojo parece casi pequeño para el calibre de la munición, pero les aseguro que es absolutamente suficiente. Veamos el percutor y el gran extractor que agarra los rebordes de las municiones. Estas 2 extensiones son las que son controladas por el portacerrojo, que va hacia adelante y hacia atrás. Que al final del recorrido, en esta posición estamos desbloqueados, al final del recorrido, sigue avanzando y empuja el cerrojo hacia abajo. Cuando el sistema recibe gas y el portacerrojo va hacia atrás, levanta el cerrojo, que a su vez tiene una superficie de cierre aquí atrás. Conocemos muy bien esta arma también porque conocemos el SKS. Simón Simonov era uno de los que trabajaba en ella, aparte de Tokarev. Era un sistema muy simple y muy probado, pero si colocamos el cerrojo adentro, vemos exactamente cómo realiza el cierre. Como pueden ver, aquí contra esta superficie está cerrado y no se quiere mover. Debe ser levantado por el portacerrojo para poder ciclar. Cuando regresa hacia adelante, vuelve a su cierre, quedando así bloqueado. Muy simple e intuitivo como sistema, el portacerrojo es movido por la varilla de operación que sale de aquí. Y ahora vamos a ver exactamente cómo se hace esto para acceder al sistema de gas. Lo primero que hacemos es quitar la varilla de limpieza, porque si no estará estorbando. Luego tenemos que presionar este botón conectado a este resorte plano. Para quitar la abrazadera, tenemos que quitar la abrazadera para llegar al sistema de gas. Quitamos la abrazadera que está un poco dura. Listo, aquí estamos. Listo, la abrazadera está quitada, podemos quitar la lámina. Aquí hay un poco de tela que puso el dueño anterior de esta arma para mantener todo en su lugar, un poco mejor. También podemos quitar la madera, el guardamanos. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un pequeño orificio de gas conectado a un pistón que a su vez hace un pequeño recorrido pero mueve esta varilla de operación. Esta varilla de armado, repito, si tienes un SKS el sistema es prácticamente idéntico, pero no solo eso. Sobre todo, tal vez ustedes que están un poco más familiarizados con cómo funcionan varias armas de fuego, noten la similitud con ciertos pistones de AR-18 y derivados, también los AR pistonados, los AR-15 de pistón, todas esas cosas. Aquí un pequeño pistón, ahora llegamos a eso, que mueve una larga varilla que también en este caso tiene su propio resorte de recuperación para hacerlo volver hacia adelante. Obviamente desde aquí va a empujar el portacerrojo que completará el ciclo. Vamos a quitarlo, para quitarlo, jalémoslo hacia atrás, empujémoslo hacia arriba. Hay un poco de estorbo con la abrazadera, disculpen, aquí está. Vamos a quitarlo, tenemos un sencillísimo varilla de operación con su resorte. Este elemento que entra dentro del varilla de operación y que esconde el pistón del gas. Miren esta arma y díganme que este sistema no lo encontramos en muchísimas armas modernas y no solo en esas. El gran legado del SVT es precisamente este sistema de gas, este sistema de pistón de recorrido corto. Hay una disputa en internet, especialmente sobre quién inventó realmente este sistema, no solo cuál de los soviéticos, sino quién en el mundo. Hubo el caso de Carabin Williams, uno de los diseñadores detrás de la carabina M1 estadounidense, que desarrolló de manera independiente un sistema similar que también llamaríamos un sistema de pistón de recorrido corto.
y lo desarrolló de manera independiente del SWT, no sabía de esto. Sin embargo, los sistemas modernos de recorrido corto se parecen mucho más al SWT que al sistema del fusil M1. El sistema de gas aquí es ajustable, de hecho tuvimos que hacerlo para la prueba de disparo del arma. Se puede hacer, ahora no lo hacemos porque se necesita una herramienta. Desenroscar aquí esta extensión del pistón de gas y girar este pequeño elemento que contiene orificios de varios tamaños. No es un ajuste rápido de ninguna manera porque hay que desmontar hasta aquí y se necesita una herramienta, pero de todos modos es ajustable, así que noten esto. Aquí son armas que, si están bien ajustadas, disparan de manera muy suave. Esto es algo muy bueno, gracias al poder del renderizado de World of Guns. Vamos a echar un vistazo un poco mejor a cómo funcionan los diferentes componentes del arma. Observemos de nuevo cómo funciona el pistón de gas. Quitamos las partes ocultas. El gas pasará por su orificio para empujar el pistón, que a su vez empujará la varilla de operación. Como pueden ver, este movimiento es muy corto. Vamos a observarlo de nuevo. Noten que es solo un empuje de aproximadamente 1.5 centímetros. Del otro lado, la misma varilla de operación con su resorte de recuperación empuja la cara del portacerrojo. El cerrojo recibirá de este pequeño movimiento el impulso necesario para continuar su ciclo. También es interesante que le echemos un vistazo al mecanismo de disparo, ya que el mecanismo de disparo está adaptado para un arma automática, en particular porque presenta lo que se llama un autosear. Vamos a ver exactamente cómo funciona. Tengo una serie de elementos que se conectan a la cadena de disparo. Este es el martillo, esta es una extensión del martillo que es su resorte. Esto aquí es propiamente el fiador. Luego tenemos una barra de transmisión del gatillo, muy importante para el mecanismo de desconexión, así que para asegurar el disparo único y el propio gatillo. En el momento en que presiono el gatillo, moveré hacia adelante la barra de transmisión, que a su vez moverá hacia adelante el diente de disparo, cuya parte superior irá hacia atrás liberando el martillo. Ahora sucederán toda una serie de cosas. Primero, concentrémonos en el sistema de desconexión. De nuevo, presiono el gatillo, la barra va hacia adelante y hace oscilar el diente de disparo propiamente dicho. ¿Ven la extensión del martillo? Una vez que el martillo va hacia adelante, se desliza más allá de esta protuberancia en la barra de transmisión y al regresar hacia atrás con el retroceso. Entonces, cuando vuelve a montar el martillo, la extensión del martillo empujará la misma barra de transmisión hacia abajo. Por lo tanto, incluso con el gatillo presionado, al estar empujada hacia abajo, está fuera de contacto con el diente de disparo mismo. Para reiniciar el disparo necesariamente tendré que soltar el gatillo, reiniciando el mecanismo. Ahora, al presionar el gatillo, podré empujar hacia adelante la barra de transmisión, que a su vez liberará el diente de disparo, y todo el ciclo se repite. Ahora veamos otro detalle importante que nos revela que esta arma, en otras versiones como la UT-40, puede ser automática. Este mecanismo también es conocido en italiano como consenso a raffica. En inglés se conoce como autosear. ¿Cómo funciona? Tengo un diente de disparo secundario y un elemento que lo presiona. En el momento en que el martillo golpea el fulminante y el arma retrocede, bajará, empujará hacia abajo. Sobre este elemento, presión. Y vemos que con la presión de este elemento, el diente de disparo secundario engancha el martillo. Ahora, en este momento, aunque no hubiera habido el reseteo que acabamos de ver del gatillo, porque es un arma automática, el martillo habría sido retenido hasta que, al cerrarse el cerrojo, el fiador automático se libera, permitiendo en este momento al martillo nuevamente avanzar, quitando de en medio un elemento muy importante para la seguridad durante el fuego automático. Impide que el arma dispare hasta que el cerrojo esté cerrado. Ahora que hemos visto cómo se desmonta, hemos visto algunos detalles gracias a World of Guns en 3D, vamos a volver a armarlo para finalmente hacer la prueba de disparo. Así que podemos volver a colocar este elemento del sistema de gas, podemos volver a insertar la varilla de operación
No, tranquilo, por ahora no. Aquí está la carga. Así podemos volver a poner la madera. ¿La madera? Aquí estamos. Y aquí está la lámina perforada del arma sostenida por la abrazadera. Un poco apretado. Ahora que hemos vuelto a montar así el sistema de gas, ahora viene la parte difícil. Montamos el cerrojo del puerto. Cerrojo y portacerrojo ensamblados. Podemos colocarlos en sus guías. Ahí va, se desliza bastante eficientemente. Y ahora ya me está entrando la ansiedad porque tendré que luchar contra estos resortes. Aquí, si puedes, arréglame el rifle solo para complicarnos la vida. Tenemos más de un resorte y más de una guía de resorte. Porque váyanse todos al carajo, dirían los soviéticos, por cierto. Ahora la vamos a dejar aquí adentro, pero no sé, ahora no pueden ver, pero estoy tratando de guiarla dentro del agujero aquí, sin que salte. Todo salió volando, aquí lo apoyamos. Y ahora viene la parte difícil, porque tendré que empujar el resorte hacia adentro, dejarlo aquí en la tapa superior y jalar todo hacia atrás. Buena suerte que, buena suerte, lo logré una vez, espero poder lograrlo otra vez. Esta es la práctica de las maldiciones que no vieron en la cámara antes, para tratar de arreglar, ajustar esta arma para que funcione correctamente. Y hablando de funcionar correctamente, vamos a probarla. Y aquí estamos de nuevo en el campo Sir de Espesa, donde probamos este estupendo SVT-40. Tenemos nuestro cargador y podemos insertarlo en el arma, como se hace con un Kalashnikov, primero la parte delantera y luego la trasera, como se hace con muchas otras armas. Por lo demás, casi me dan ganas de agarrar la manija con la mano izquierda en este momento, pero somos más tradicionales. Vamos, dado lo vistoso del arma, probemos algunos disparos. Y como pueden ver, cuando se acaban las balas en el cargador, el arma queda en hold open. Es muy interesante. En este video han escuchado y seguirán escuchando varias comparaciones con el M1 Garand. Me da por compararlo con el Garand simplemente porque estamos en la misma época histórica, en el mismo conflicto, y el SWT-40 debe compararse con los otros fusiles semiautomáticos de la época. La segunda razón es que muchos de ustedes por el servicio militar conocen el Garand, así que las comparaciones son buenas en este caso. Bueno, en cuanto a la ergonomía y el balance, es un arma muy cargada hacia adelante. Se nota, entre comillas, lo adelantado que está el cargador, pero si consideran que el cargador está aquí, el resto del arma está ahí adelante. Exactamente, el centro de gravedad está aquí, más o menos. Está bastante adelantado desde este punto de vista, más adelantado que algunos fusiles con los que he tenido que ver. A pesar de eso, las líneas, las maderas son bastante delgadas y encajan bien en la mano y en el hombro. O sea, repito, mucha atención a esta mano que casi por razones de diseño está más adelante de lo que quisiera. Casi quisiera, sobre todo si tengo que disparar con más precisión, sostenerlo más corto en el cargador para descargar el peso en el codo, así que desde este punto de vista. Entonces, en cuanto a la forma y la ergonomía, sí, pero la distribución del peso un poco menos. Me gusta mucho que tenga el cargador. Es algo bueno a lo que nosotros, especialmente los tiradores modernos, estamos absolutamente acostumbrados. El gatillo está un poco duro. No es el mejor de los gatillos, pero me atrevería a decir que es un gatillo militar típico, eso es. Debe ser lo suficientemente duro para que un ejército de campesinos no apriete el gatillo por accidente porque está estresado. Bueno, hay muchas buenas razones para, en estos usos, tener un gatillo un poco más duro. Me gustan mucho las sensaciones del retroceso, ya que el sistema de gas, el pistón de recorrido corto con menos masa en movimiento, golpea menos. No hay nada que hacer, es física. Los sistemas con pistón de recorrido largo son muy confiables y sencillos. Es una pieza grande, toda la inercia de esa pieza es la que cicla el arma, pero también se siente toda la inercia de esa pieza, todo el peso de esa pieza. Aquí,
con poquísimas partes en movimiento, hay un golpe rápido y veloz. Desde este punto de vista, es incluso más dócil que el Garand o, en todo caso, que el Mosin. También porque el sistema de gas le quita un poco de energía al retroceso, así que dispara muy bien. Si tengo que hacer otra pequeña crítica, no me vuelven loco estos órganos de mira. El punto de mira está debajo de estas aletas protectoras, muy al estilo soviético, ajustables desde arriba, pero es muy delgado. Y tanto el punto de mira como esta protección. Veo cómo fácilmente se puede dañar si lo golpeas contra algo. Y la muesca de mira recuerda mucho a las de los Mosin. Ahora, no soy un gran fan de los órganos de mira del Mosin ruso soviético. No es muy rápido para adquirir el blanco. O sea, lo levantas y tienes estas pequeñas miras que tienes que buscar un momento. Lo bueno, por ejemplo, es la mira dióptrica, como lo bueno del Garand. Miras a través del agujero, probablemente ya encontraste el punto de mira y disparas donde ves el punto de mira. Recargamos y probamos de nuevo. Ahora un poco más al estilo acá. El gatillo estaba tan duro que por un momento pensé que tuvo una falla. No es el mejor de los gatillos, pero eso ya lo dijimos. Como siempre, con el cargador vacío, el arma queda con el cerrojo abierto. El SVT, a pesar de ser extremadamente icónico, inmortalizado tanto en películas como en videojuegos, en realidad tuvo una vida como arma bastante corta. Después de la invasión, cuando detuvieron la producción, volvieron a los Mosin. Costaban menos, ya lo hemos mencionado. El arma en sí tiene muchos pequeños detalles que se pueden mejorar. En ese sentido, es un fusil semiautomático de primera generación. Sin embargo, el mayor legado del SVT, y está nombrado, dejaré de enfatizar esto, es su sistema de gas. Porque es el sistema de gas que, como hemos visto, es el padre de todos los sistemas de pistón de recorrido corto, aunque paralelamente en Estados Unidos, para la carabina M1 también se inventó un sistema de recorrido corto. ¿Cómo está compuesto y construido? Si toman cualquier derivado AR o AR18, simplemente ustedes, tal vez algún curioso que nos ve y toma el ARX y desmonta el sistema de gas, notará que es sorprendentemente similar. Porque el SVT tiene este gran mérito de introducir y definir lo que debe ser en un arma larga el pistón de recorrido corto. Gracias a todos por haber visto este video. Como siempre, estos videos los crean ustedes. Ustedes, como el dueño de esta arma que vino hoy aquí a Spesa, justamente para que yo la pudiera grabar, si tienen piezas interesantes, por favor, escríbanme. Tienen mis contactos en la descripción. Si quieren ayudar directamente al canal, consideren comprar las camisetas y suscribirse. Ayuda con cosas como simplemente pagar por este campo. Desafortunadamente, empresas como Facebook y YouTube no les pagan mucho a los creadores de contenido sobre armas de fuego. No los quieren para nada. Así que también les pido que me ayuden con un buen like, un comentario y suscribiéndose. Desafortunadamente, quien está a cargo de estas empresas, además de ser un reptiliano, no le gustan particularmente los contenidos sobre armas de fuego. Es difícil. Es difícil crear y traerles este tipo de contenido en Internet. No hay nada de malo, pero a ciertos yaqui muy poderosos no les gusta. Eso es todo de mi parte. Y nosotros, como siempre, nos vemos en la próxima.